Judas o no fue salvo? Bueno, este tema está interesante, hermano Elías, y no le daría una respuesta de sí o de no, afirmativo o negativo, porque queremos que nuestros oyentes nos ayuden en sus comentarios y nos estudien con nosotros desde casa este tema, porque es que la palabra de Dios hay que estudiarla, hay que escudriñarla. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna, y ellas son espíritu, lo que tú decías, y son verdad. Voy a estar leyendo un texto, porque muchas personas van a decir allá en casa: pero mira, evangélicos, y ni leen la palabra, empiezan el programa y ni leen la palabra, porque los hay en todos lados. Entonces, a cumplir la formalidad, porque ya nosotros esto lo leímos en casa, vamos a leer Mateo 26, 24. Mateo 26, 24, para que usted en su casa pueda acompañarnos en la lectura. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, la dio diciendo: bebed de ella todo, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gloria a Dios. Qué promesa tan maravillosa nos da el Señor allí, ¿verdad? Bueno, ahí leemos claramente, mi hermano, que bueno le sería a este hombre no haber nacido. Y ya hay muchos eruditos de la palabra que afirman que Judas vino a cumplir una misión, y se toman el versículo cuando Jesús, que allí lo leímos, cuando Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y toman ese mandato como que Jesús lo mandó: hazlo porque yo te mando. Y toman de que Judas simplemente obedeció y lo entregó, y de que Judas fue escogido por Jesús porque era el discípulo más obediente. Pero omiten unas ciertas cantidades de versículos, omiten cierta información desde la profecía, donde ya se hablaba de la traición de Judas. Y me llama la atención también muchos predicadores que afirman y sin temor a nada, de que Jesús murió al mismo tiempo que murió Judas, y eso es verdad, pero que cuando Jesús murió, que bajó a las profundidades del infierno, bajó y sacó a Judas de las prisiones de oscuridad donde se encontraba por su pecado, y lo llevó al paraíso. Y esto podemos ver que no aparece en la Escritura, en el texto sagrado, sino que son simplemente suposiciones y teorías y filosofías de hombre, para quizá llamar la atención o para darle cierto aire de actualidad, de cosas nuevas a las enseñanzas de la Escritura. Recuerda, hermano Elías, que se amontonarán falsos maestros, se amontonarán, quiere decir que hay muchos en los postreros días, y apostatarán de la fe y apartarán su oído de la verdad y se irán a las fábulas. Amén, así es, Juan David. Estamos tratando este tema, y muchas de las cosas que vamos teniendo allí, y ahora en el máster nos van a colaborar con las citas que vamos a ir nosotros citando, y ellos van a ir pudiendo leer ahí en el máster, para así agilizar y ser más rápido con este tema. Recordando que nosotros tenemos una hora para tratar de desmenuzar este tema. Sé que no va a ser totalmente, no vamos a llegar a la plenitud del programa que queremos totalmente tocar, pero vamos a tratar de poder ir dando luz a la palabra. Algo que me llamaba la atención, y hoy leía mientras que estudiaba este tema, porque quizás pensamos, Juan David, que tomamos un tema y lo vamos a poner en una mesa y vamos a hablar cualquier cosa que ya nosotros sepamos de la Escritura, para poder traer un tema como este. Usted que está ahí en casa, usted que quizás nos ve a través de nuestras transmisiones, son días de poder estudiar, son días de poder tocar un punto, ir a otro,
Vamos a leer en Lucas capítulo 22, verso 20 al 22. Y con esto queremos ir iniciando, Juan David, este programa. Y ahí vamos a darnos cuenta lo que ha ido pasando a la luz de la palabra. Sí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según que está determinado, pero ahí de aquel hombre por quien es entregado. Amén. Juan, tomando de punto de referencia este versículo de Lucas, y yo miraba en los diferentes pasajes qué decía Mateo sobre esto, qué decía Marcos, qué decía Juan sobre este episodio que fue la cena del Señor. Dice que Jesús tomando el pan y invitando a sus discípulos a tomar la cena de la Pascua, sabiendo que Jesús, mire, sabía Jesús que el que lo iba a entregar estaba allí. Pero a mí me llena mucho la atención algunas cosas, Juan David, que son como el Señor sabía lo que ha de pasar en el presente, lo que ha de pasar en el futuro. El Señor conoce todo lo que ha de ocurrir. Y quizás nosotros creemos muchas veces, Juan David, que Dios está ignorante de lo que va a ocurrir. Si ya Dios conoce el pecado que usted y yo vamos a cometer en este día y el que vamos a cometer mañana, que vamos a cometer hasta el último día de nuestra vida, y que ya el Señor sabe lo que ha de pasar. Hoy yo leía en el libro de Isaías, que Isaías decía que el Señor hablaba. ¿Cómo me sale así? No lo transmite ahí, no me sale. Que el Señor hablaba, Isaías hablaba diciendo que en Jesús, dando una profecía, que en Jesús iba a haber 7 espíritus en la vida de Jesús. Y en uno de esos espíritus estaba el espíritu de sabiduría. Eso usted lo puede leer en Isaías. Dice que el espíritu de sabiduría, este espíritu de sabiduría, Juan David, es el que te permite saber las cosas y ir más allá de lo que la gente entiende de lo que es quizás el texto. Y vemos cómo Jesús, a través del espíritu de sabiduría, sabe quién es el hombre que lo va a entregar, y así lo escoge para el cumplimiento que está en el libro de Zacarías 11:12. Espero que el máster me ayude allí con la cita que le voy soltando para ir siendo más rápido. Si el hermano Juan David tiene también cita, él puede ir dando sus citas para que así podamos, desde hoy vamos a creo que el máster nos colabore con las citas bíblicas. Y así Zacarías 11:12. Amén. Ahí Zacarías, antes del nacimiento de Jesús, antes que el Mesías viniese, Zacarías da una promesa, da una profecía sobre lo que pasaría con el Mesías. Y ahí son cosas que me sorprenden de cómo el Señor permite que Judas llegue a su vida. Tenemos que tener en cuenta que el Señor permite que Judas llegue a su vida para el cumplimiento de la palabra. Algo que hablábamos con nuestro hermano Juan David, y Juan David tomaba el ejemplo, no sé si tú te acuerdas, que tú decías que, por ejemplo, hay una vacante, y para esa vacante hay ciertos requisitos que alguien tiene que cumplir para hacer esa vacante. Y al parecer en Judas habían todas estas características que se necesitaban para que cumpliera esta vacante. Ese tema de Judas yo lo encajé, lo engrané en el tema de la predestinación, porque muchos dicen Judas es inocente. Los que creen en la predestinación afirman que Judas es inocente y que Judas fue salvo. Al creer en la predestinación, tienes que darle la salvación a Judas, porque si usted cree en la predestinación, va a entender en su manera de leer la escritura y de entenderla, de acomodarla, va a entender que Judas en el día del juicio se va a parar delante del Señor y va a decir: Señor, yo he de ser salvo,
porque yo cumplí con el mandato que usted me dijo. Yo lo entregué a usted, yo fui predestinado para entregarlo a usted y lo cumplí. Entonces yo apelo a eso, a esa justicia para mi salvación. Y en ese caso el Señor tendría que darle la salvación a él, porque fue predestinado. Él le podría decir al Señor en el día del juicio: Señor, yo no tenía otra opción. Yo no tenía otra opción. Yo desde miles de años los profetas profetizaron de mí, de que yo lo había de entregar, y yo no tenía opción de escapar de esa misión de entregarlo a usted, y para mí no fue fácil. Se podía parar en ese argumento Judas, si creemos en la predestinación. Entonces ese día que estábamos estudiando ese tema en tu casa, hermano Elías, te explicaba que no es así, porque de ser así Judas tendría una justificación. Lo que pasa es que Judas encajó, y tú lo acabas de repetir, y eso lo hablamos en tu casa, encajó en esa vacante que habría para un hombre que tenía el corazón no conforme a Dios, sino un corazón entenebrecido por las tinieblas, un corazón que no amó nunca a Jesucristo, que nunca lo conoció, a pesar de que Jesucristo sus 3 años y medio le habló del amor de Dios, le habló del perdón. Si vemos la escritura, nunca vemos a un Judas arrecostado al pecho de Jesús, nunca vemos un Judas